osteguneko kolpea izan zen. Zer modu zaudete, orain? A ber, dana doiain bizkor, izi gaztuen biozu, ez? Ez pasau dan, ja egun bi barru beste partidu bat dugu, ez? Gauza honak begiratute, distantzixe berdine da, bekoekin, gero gainera ja batek jornada bat gehiago jokatu da, dekogu bost aukera, ez dakit nik, iru puntu ero lau puntu etarateko, eta bueno, horretan zentrabioa. Mallorcaren atxoko emaitza ikusita, aldeak areagotzeko aukera duzu orain. Holan da, ez? Batzuetan ez atozu igual puntutxo bat, ona izango zan, ez? 6 puntu bari, 7 puntu jungoa irabazte, jungoa partidu on batekin, badakigu aurkaria da oso gogorra, oso ondo da bilela, euren objetiboe da hirugarren o laugarren postue, badakigu oso gatxe izango dela, baina ni pentsa dut konpetitzen gabizela, azkenengo igual partidu izan da guretzat txarrena, baina beste danetan konpetu dugu, eta ni pentsa dut Sevillan be konpetu dugu gule. Partiduaren klabeak zein izango dira? Beti, zatot ez, dagoen moduen liga lehenengo gola sartzen da bena asko irabazitxedeko, ez? Ze gero hortik aurrera, gero empatetako eta gero irabazteko oso gatsa da, ez? Baina gainera gero bebai, beru beste goza bat kontetako izango da, ez? Azkenien, pentsatu emon da biela Sevillan horaztelenien oso berazko bidabela, ez? Orduen, dana kontabiko da, errekupera ondo jokatu dugun partidutetik bestera, eta gero ondo hastian. Lehia erabaki horra izan daitekena jakinda, Pizjuaneko alboratu eta Leganesen partiduan pentsatzeko arriskua dago? A ber, beti aldatu dugu taldiek partidu guztixetan, eta gainera jokalari guztixek emozku ez, nik batzu jokatu abien oindala egun bi barru beste aldaketa batzuk egongo die, eta gero Leganesen kontra beste aldaketa batzuk egongo die, ez? Oin lehenengo eta pentsatu dugu Sevillan partidue, eta gero pentsatu dugu Leganesenko partidu, baina aldaketak seguro egongo diela. Neke pilaketa notatzen ari zarete? Ez dakit, nik ez dut usten Osasunan kontra bigarren zatixen eure paino nekatute kantzute gehiago egon ginela, ez dut pentsetan. Egixe da, igual igerringo da, guk minutuek asko errepartiu dugu, jokalari askotatik, eta horregatik ez da dut, nik pentsot ondo gauzela, ez? Eta segidu bigu igual, ez errepartitzen minutuek, orduen normalin kantzatu egongo die, ze gainera partidu asko die denpora gutxien, eta gero bero asko eitzen dau partidu iso guztitan, baina bueno, dano gauz igual hor. ¿Habrá novedades en la convocatoria? En la convocatoria no, porque me imagino que estamos los que estamos y podemos ir 23 convocados y estaremos ahí. Puede haber novedades en la alineación. La alineación sí, como estamos haciendo cambios en todos los partidos, seguro que hay bastantes cambios, pero pensando en competir, no pensando en otros partidos, sino en competir contra el Sevilla y en el tratar de poner a la gente que más fresca esté. ¿Hay alguna fecha estimada para el regreso de Arbilla? No hay, ahora mismo no hay fechas. Jugó 3 partidos, ha estado otros 3 sin jugar, no va a jugar el cuarto y dudo que pueda jugar el siguiente contra el Leganés también, ¿no? Es un problema que tiene la planta del pie, que sobre todo le molesta al calzarse las botas, ¿no? Con los tacos le molesta, no le hace daño, ¿no? Y le cuesta entrenar. Gimnasio, zapatillas, puede hacer cosas, pero en el terreno de juego no. Entonces es un sitio complicado y veremos a ver. Espero que así le podemos tener para los 3 últimos partidos por lo menos para que nos pueda ayudar. De la alineación contra Osasuna, ¿entréis en un juego de inicio por problemas físicos o por decisión técnica? No, por decisión técnica.
Al final los que han tenido problemas está claro, han sido bajas Iván, que está siendo baja hace tiempo, y ahora Knight. Todos los demás yo creo que ahora mismo están para competir, y alguno en un momento determinado pues que lleve juegos o 2 o 3 partidos seguidos, que no habrá muchos, puede estar más cansado que otro, pero lo demás están todos en condiciones para poder ser alineados. ¿Cómo ves a este Sevilla post-confinamiento? Fuertes, les veo competitivos sobre todo, no ganan bien, aunque el otro ganan 0-3 al Leganés, pero hay veces que les cuesta, pero joder, también es un equipo que puede cambiar, no tiene una plantilla muy larga, pero sí tiene una plantilla muy competitiva, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el míster pues les está dando. Sí, es verdad que hay determinados futbolistas que han jugado, pues no sé si de 6-5 partidos titulares, pero yo creo que tiene una plantilla muy buena y donde escudarse para poder ir recuperando a la gente, ¿no? ¿Por dónde pueden pasar las claves del partido? Siempre digo lo mismo, ¿no? A estas alturas de jugar tantos partidos en tan poco tiempo, con el calor, el meter un gol antes que el rival te supone por lo menos el no tener que reaccionar, el no tener que imponer un ritmo más alto del que has estado poniendo hasta ese momento para intentar ser superior al rival, sino que te da esa tranquilidad, esa comodidad, no sé, y yo ahora mismo yo creo que es importante, ¿no? Cuando el partido son semanales, cuando el partido son con otra temperatura, quizás no importe tanto, ¿no? Porque vas a tener esas posibilidades. Entonces yo le doy importancia a eso. Andrés Caborta dijo en una rueda de prensa que esperaba que el cansancio empezara a notarse a partir del cuarto partido. ¿Se nota ya o están funcionando las rotaciones y los descansos? Se puede notar, porque al final, aunque haga rotaciones, que nosotros estamos haciendo bastantes, pues el calor también hace mella, ¿no? Y luego entrenas para recuperar, no entrenas para entrenar, para preparar el partido, entrenas para recuperar para el siguiente partido, ¿no? Y en ese sentido, como todos tenemos que estar disponibles, no puedes hacer a 4 o 5 un entrenamiento más fuerte para que estén, para poder jugar dentro de una semana, ¿no? Ya al de 3 días tienen que estar disponibles para jugar, ¿no? En ese sentido es lo que conlleva esto, el preparar para jugar cada 3 días, el recuperar. Yo creo que lo estamos haciendo medianamente bien en casi todos los sentidos. Yo creo que tanto en entrenamientos como en rotaciones, y espero que eso nos siga llevando a buen término, ¿no? Hasta aquí al final de temporada. Viendo los puntos que faltan, las jornadas, los rivales ahí, ¿existe la tentación de olvidarse, entre comillas, un poco del Pizjuán y centrarse en el Leganés? A ver, nosotros, hay un rival que ha jugado, ¿no? De esta jornada que vamos a jugar nosotros ahora, está a 6 puntos, nosotros sacando un punto son 7, que es importante también, un punto más en la situación en la que estamos. Tenemos que estar pensando en Sevilla, después tenemos que pensar, es verdad que después creo que son 3 días los que hay, ni 3 días creo que son, no hay ni 72 horas de un partido a otro, pero vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? El rotar a bastante gente, habrá 5 o 6 cambios seguro de este partido que hemos jugado antes contra Osasuna al que vamos a jugar contra el Sevilla, y pensar en este partido, y después veremos también, ¿no? El número de cambios que tendríamos que hacer con respecto a Leganés, y todo el que piense que los cambios que van a venir ahora van a ser más pensando en el Leganés que en el Sevilla, no es así, porque el ejemplo son los partidos anteriores.